quisiera aquí hacer la anotación, es un muy viejo amigo mío, bueno, muy joven, pero Con muchos años de de hace mucho juventud, sí. tiempo, amigo mío. Este, eh, yo regresé de tiempo completo al Instituto de Ingeniería. Él era entonces un joven estudiante, todavía no te... No, ya estaba de investigador. Ya estabas investigando, sí, pero todavía no te No, no, doctorabas, se estabas doctoraba. en el proceso. Entonces se valía estar de investigador sin doctorarse, ¿no? No, Ahora eso ya no. sí, las reglas eran Eran diferentes. Muy bien, sea como sea, era un joven que tuve el gusto de conocer desde entonces y desde luego pues, que has tenido una trayectoria muy buena, muy excepcional. Él fue presidente de la Academia Nacional de Ingeniería de 95 a 97. imagínense. Es originario de aquí, de la Ciudad de México. Estudiaste inclusive hasta la preparatoria aquí mismo en México, ¿no? Hasta el profesional. Sí, bueno, luego, Sí, desde sí, luego sí. pasaste a la universidad, no hay duda, pero yo la propia Sí, 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 sí. preparatoria la hiciste en México y él es investigador emérito y en el Instituto de Ingeniería del UNAM. Eh, su investigación ha sido motivada por su interés en contribuir a la solución de muchos problemas a los que se enfrentan tanto los ingenieros estructurales individuales como los cuerpos encargados de escribir reglamentos de construcción y normas técnicas para diseño estructural, así como a proporcionarles herramientas aplicables en condiciones prácticas. Su interés en el desarrollo de planteamientos racionales para el establecimiento de requisitos de diseño estructural y de los márgenes de seguridad recomendables lo llevó a involucrarse en el análisis probabilístico de la confiabilidad estructural y la evaluación de la enseñanza. En resumen, él es una de las autoridades más reconocidas en ingeniería sísmica en nuestro país e inclusive con un reconocimiento internacional muy considerable. Eh, Coincidimos en el sismo de 85, él era entonces director del Instituto de Ingeniería y yo director e inclusive trabajamos en la organización del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? Del CENAPRED. Con esto, desde luego, nos va a hablar sobre peligro sísmico, vulnerabilidad y riesgo en ingeniería sísmica. Gracias. Creo que sí Luis, tengo. doctor Esteba, adelante, por favor. Bueno, a ver, creo que se oye bien. Tengo el micrófono aquí. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, pues agradezco mucho al doctor Ismael Herrera su amable invitación. Me dará mucho gusto compartir algo con usted. El único problema es que es muy poco lo que voy a decir de geofísica. Me voy a concentrar en la parte en la que más hemos trabajado, que es en cómo convertimos la información de los geofísicos en información útil para los fines de hacer estructuras resistentes a temblores. Es básicamente el planteamiento. Entonces creo que este es con este. Sí. Esta es bien conocida para ustedes. Yo creo que esta me la podía brincar. Lo mismo que esta otra, el tipo de fallas que hay. Y lo mismo que esta, que es el tipo de fallas que hay, que nos afectan principalmente en nuestro país. Esta habla sobre la tectónica y vulcanismo en la vecindad de la costa sur de México. Pueden ustedes ver la frontera de la zona de subducción y pueden ustedes ver en la parte intermedia el eje volcánico que cruza nuestro país aproximadamente a una latitud de 19 grados. Las secciones transversales de la placa subducida con los sismos ocurridos, digamos, la orientación, digamos, la pendiente de la placa subducida es diferente en las distintas zonas.
aquí hay una información también de tipo estadístico sobre los temblores ocurridos en México, cerca de esta zona, desde 1750 hasta, en este caso, está la gráfica abarca hasta cerca del año 2000. Y eso fue motivada por precisamente por el temblor de 85. Bien. Y esto es algo que nos preocupa mucho, y aquí hay gente que sabe muchísimo de esto, o que sabe, o también es una gran incertidumbre para ellos, que es el problema de la brecha de Guerrero, en donde, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo sin un temblor importante, aparentemente sea la de temblores silenciosos. Bien, ya entrando a lo que a nosotros nos interesa, a los ingenieros, pues nos interesa para poder diseñar estructuras, nos interesa no saber cuál es la magnitud y en dónde ocurrió, sino nos interesa cómo se mueve el suelo en donde está desplantada una construcción. Entonces, lo que para los geofísicos es muy importante, los sismógrafos, en donde lo que se registra es en dónde ocurren y de qué magnitud son. A nosotros nos interesa mucho cómo en un sitio dado se puede mover el terreno, cómo pueden ser las aceleraciones del terreno, y con esta historia de aceleraciones del terreno nosotros podemos estimar la respuesta de las construcciones. Bien, lo que está abajo también es un concepto con el cual no sé si estén familiarizados, supongo que sí, que son un espectro de respuesta. Un espectro de respuestas, nada más voy a recordar para los que no lo tengan muy presente, es una gráfica en donde suponemos una estructura de un sistema de un grado de libertad, desplantado en el terreno, sujeto a la historia de aceleraciones que se ve en la parte de arriba, responde, y entonces tiene una aceleración máxima, que es la que se presenta aquí. Se caracteriza esa estructura fundamentalmente por su periodo natural de vibración, que es lo que está en las abscisas, y la ordenada es la aceleración normalizada con respecto a la gravedad. Entonces un espectro sísmico nos dice qué estructuras son más vulnerables de acuerdo con sus periodos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un espectro que se sacó para un sismo registrado en 1985 en la Ciudad de México, y se ve que debido a la formación blanda en buena parte digamos, del suelo en la Ciudad de México, en donde se registró este acelerograma, el periodo dominante del terreno es de 2 segundos, y entonces es ahí en donde se presentan las mayores respuestas de una estructura que tenga ese periodo natural de vibración. Bien. Ahora, pero como decía, a nosotros realmente nos interesan no las magnitudes y las localizaciones, a nosotros nos interesa cómo podemos estimar el movimiento del terreno en el sitio donde va a haber una construcción. Debido a ello, entonces, desde hace bastantes años, esta gráfica es bastante antigua, es de principios de los 70s, pero voy a decir por qué la presento. Entonces, esto representa la aceleración máxima del terreno por un factor que toma en cuenta, para normalizarlo con respecto a la magnitud, y en las abscisas está la distancia. Esto es lo que se ha llamado leyes de atenuación. La aceleración es igual a esa cantidad que está, bueno, es igual a E a la punto 8m, que es la magnitud, multiplicado por 56.000 por el radio, por 5.600, por el radio más 40 a la menos 2. Esa fue una ley de atenuación que fue de las primeras que se obtuvieron, y se obtuvieron con datos que no eran de México, porque en México prácticamente no había información de acelerógrafos. Entonces, esos sirvieron para hacer los primeros mapas de peligro sísmico en México, pero utilizando información sobre leyes de atenuación de temblores en California, porque no había información en el caso de México. Aquí están la aceleración máxima del terreno, aquí tenemos velocidad máxima del terreno, y cómo se usan estas, bueno, lo veremos en un momento, pero aquí hay algo que fue una sorpresa de años muy posteriores a esto, que fue el darse cuenta de que lo que llamamos terreno firme, cuando nos acercamos al eje volcánico, ya deja de ser terreno firme, sino que hay una amplificación por el mero hecho de un distinto tipo de suelo que hay. O sea, que ya no son las formaciones blandas típicas que normalmente reconocemos, catalogaríamos como formaciones rígidas, pero no son tan rígidas como el suelo firme normal. Entonces, ese es un descubrimiento en el que estuvo involucrado el doctor Sim, que está ahí. Y bueno, ahora, ¿cómo utilizamos esta información cómo definimos nosotros
el peligro sísmico, la amenaza sísmica y el riesgo sísmico. Y esta gráfica da una idea de todo el proceso, una idea muy global. Pueden ver ustedes bueno, en realidad hay dos sitios ahí, nada más como ejemplo, cualquiera. Entonces, una serie de fallas. En cualquiera de esas fallas se puede generar un temblor de una magnitud dada, mostrada ahí como M. Y en la parte de abajo hay una gráfica que dice lambda M y que las abscisas tienen M. Eso es una medida de la sismicidad, que es la tasa de excedencia de magnitud de ciertos valores de la magnitud, que puede ser en una falla en total o que puede ser en una zona unitaria de una falla. Sí, o sea que puede ser una cosa que sea globalmente para una falla o que la puede representar, digamos, haciendo secciones de esa falla, cosa que nos va a interesar para fines de obtener funciones de peligro sísmico. Bien, en la parte de arriba, bueno, pueden ver ustedes dos cosas. Primero, y de eso voy a hablar después. Entonces, primero voy a hablar de que, dado cada temblor, dado la ocurrencia de un temblor, entonces se supone que esto debería aprender, pero no me aprende. A ver, sí, ok. Entonces, dada la ocurrencia de un temblor aquí, pues entonces aquí se puede generar entonces un acelerograma, ¿verdad? Y de ese acelerograma calculamos su espectro, como había yo mencionado. Bien, entonces, para fines de ingeniería sísmica, a nosotros nos interesa, a partir de todas las zonas vecinas, poder obtener esta gráfica de aquí, en donde Y es una medida de la intensidad, medida por algún parámetro que sea relevante para la respuesta de las construcciones, y también hablaré de eso al rato. Y aquí tengo la tasa de excedencia, cuántas veces por año se me excede la intensidad que está aquí. Eso es un parámetro muy relevante para tomar decisiones basadas en riesgo para fines de diseño. Bien, y lo que tengo aquí, tal vez no sea tan significativo en este momento, pero es el hecho de que yo tengo aquí unas construcciones que se suponen que tienen una resistencia lateral, pero es incierta, por eso la represento aquí como que hay una resistencia lateral que tiene una cierta densidad de probabilidades y hay un cierto valor que corresponde a una probabilidad baja de que no se alcance, y esa la llamo el valor nominal de la resistencia, que es el valor con el cual los ingenieros diseñamos, pero estamos tomando en cuenta que no es un valor real, sino que es un valor en el que nos estamos cubriendo en parte por el problema, para tomar en cuenta las incertidumbres, ¿sí? Así, en muy pocas palabras. Bien. Bueno, el primer paso entonces es cómo de la sismicidad podemos obtener la tasa de excedencia de intensidades, ¿sí? Nuevamente, aquí tengo entonces nuevamente lo que mostraba. Ups. Lo que mostraba antes. A ver, que piqué donde no era. Bien. Entonces aquí tenía una fuente, una magnitud, una distancia, pero ahora ya no me interesa un temblor específico, sino que me interesa es cuál es la curva de amenaza sísmica en el sitio, tomando en cuenta lo que sé de las fuentes sísmicas alrededor. Y lo que tengo que hacer entonces es la tasa de excedencia de las intensidades, un valor de la intensidad, es igual, eso es fácil de demostrar, es igual a la integral para el intervalo de magnitudes que me interese. M1 puede ser un valor de magnitud suficientemente pequeña y M2 puede ser el valor máximo que suponemos que pueden alcanzar los temblores en las fuentes consideradas. Y entonces aquí hay una derivada que me está diciendo pues esa derivada de la tasa de excedencia de magnitudes, lo que me está diciendo es cuántas, digamos, por año se presenta una magnitud comprendida en un intervalo de magnitudes diferencial de m. Y entonces, esta integral, la razón de que esta sea negativa, pues es porque la pendiente está negativa y la tasa de esta descendencia tiene que ser positiva. Ahora, y esto multiplicado por la probabilidad de que la intensidad sea mayor que y, si es que se me presentara la magnitud de m. Entonces, integrando la aportación de las distintas fuentes sísmicas, convierto la tasa digamos, de actividad en las fuentes sísmicas, sumando todas las posibles, a lo que a mí me interesa, que es la tasa de excedencia de una cierta intensidad, ya que eso es lo que voy a utilizar para el diseño. Aquí es, bueno, aquí
otra cosa que estoy poniendo aquí muy importante es que las leyes de atenuación que veíamos, bueno, permiten estimar la intensidad, pero la estiman, pero realmente no son determinísticas. Hay una cierta incertidumbre. Por eso aquí estoy diciendo que la intensidad, dada una cierta magnitud, es igual a la que yo calculo con la ley de atenuación multiplicado por un factor de incertidumbre que debo tomar en cuenta. Y la otra cosa es, pero esta, digamos, me voy a referir un poco más adelante, mejor la dejo ahorita. Bien, esto entonces resume lo que tenemos que hacer en todo el proceso de obtener, de pasar del peligro sísmico, meternos a las funciones de vulnerabilidad estructural y con base en eso obtener el riesgo sísmico. El peligro sísmico es una medida de las intensidades que me pueden afectar, no tiene nada que ver con las construcciones que haya. Pero el riesgo sísmico, teniendo en cuenta el peligro y la característica, la vulnerabilidad de las construcciones que me interese considerar. Entonces, aquí tengo una historia sísmica, pues es un proceso aleatorio, es usual para los digamos, estudios así simplificados, que este proceso aleatorio se considera que es un proceso de Poisson, cosa que no es un modelo bueno, realmente hay otros modelos que son mucho más representativos, pero estoy dejando aquí simplemente para no meterme en más detalles sobre este problema. Aquí tengo, si para cada temblor que se me presenta aquí, yo obtuviera su acelerograma, bueno, este es un caso, ojalá que pueda estar esto, que lo pueda explicar bien. Tengo un sistema que tiene un cierto periodo natural de vibración. Me interesa el espectro, me interesa las ordenadas espectrales de un temblor para esta estructura. Ahora, si yo tuviera una intensidad para este periodo, sin embargo, a pesar de que tenga la intensidad para este periodo, los detalles del acelerograma pueden ser distintos. O sea, lo que estoy presentando aquí son espectros de distintos temblores que tienen la misma intensidad si la mido con respecto a lo que me interesa para este sistema estructural con este periodo. Y con base en suficiente información, entonces puedo obtener esta, que es la misma que tenía antes, ¿verdad? Aquí está Y, que es la intensidad, y este es el valor que yo escojo para el diseño. Bueno, aquí como ven ustedes, las intensidades pues tienden a un máximo. Ahora, aquí viene, hasta aquí pues sí, todo es la manera de poder obtener el peligro sísmico, de describir el peligro sísmico, pero de aquí en adelante me va a interesar como ingeniero, bueno, ¿cómo paso de peligro sísmico a riesgo sísmico? Entonces, el primer paso es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, también voy a presentar algunas ideas sobre qué es lo que hacemos, pero conceptualmente el problema fundamental es que la vulnerabilidad me dice, si yo no tengo tal intensidad, entonces, ¿cuál es mi probabilidad de falla? Si yo diseño para tal intensidad y teniendo en cuenta el temblor de una determinada intensidad, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema falle dada esa intensidad? Y la probabilidad de que eso ocurra va a depender de qué valor yo use para diseño, los valores que están aquí con asterisco. De tal manera que tomando en cuenta esto, entonces, y aquí sí ya creo que vale la pena pensar, la tasa esperada de falla es mediante una integral semejante a la que apliqué para obtener la función de amenaza sísmica. También tengo la tasa esperada de falla es una derivada de la tasa esperada de ocurrencia de temblores de distintas intensidades por la probabilidad de falla si ocurre esa intensidad y dependiendo de para qué criterio yo diseñé y la integral con respecto a todas las posibles intensidades. Esto me da lugar entonces a una función como esta, en donde nuevamente aquí tengo, perdón, en esta, sí, en esta abscisa son la intensidad que yo quiera, ¿sí? La intensidad, que puede ser la ordenada espectral para la estructura que me interese. Pero aquí también estoy notando lo siguiente, ¿no? Esta es la intensidad para la cual diseñé, esa es la tasa de excedencia de la intensidad para la cual diseñé, pero esa no es la tasa de falla del sistema. Realmente, si yo diseño para esta intensidad, realmente la estructura me va a resultar con una densidad de probabilidades de subsistencia que es esta, o sea, hay un cierto margen de seguridad.
¿Cómo le hacemos para definir cuál es el valor adecuado? Bueno, eso es algo que precisamente vamos a platicar un poquito en lo que sigue. Bueno, con base en una cuestión que presenté hace poco, se desarrollaron estos mapas de peligro sísmico en México en terreno firme, y estos son de principios de los 70, pero fueron los primeros que se hicieron en el mundo. Y esto corresponde a aceleraciones máximas del terreno para un periodo de recurrencia de 100 años. Aquí está para 500 años. Como ven ustedes, no se alcanza a ver en detalle, pero si lo pudieran ver. Entonces, pues aquí hay valores bastante más grandes que estas tienen para el mismo periodo de retorno. Bien, y se ve claramente, pues aquí para los geofísicos, esto no es ninguna sorpresa, pues esas son eso representa la amenaza sísmica en terreno firme en todo el país. Bien, pero bueno, aquí hay algo que ya había yo mencionado, ¿verdad? Aunque frecuentemente se utiliza, es muy típico hablar de la aceleración máxima del terreno como una medida de la intensidad. Bueno, realmente, desde el punto de vista de la ingeniería, a veces una construcción puede ser no muy sensible a la aceleración máxima del terreno, sino puede ser sensible a la ordenada del espectro de aceleraciones para un periodo que se acerca al periodo fundamental de la estructura de interés. Por eso es que, a pesar de que ese es el concepto que generalmente se aplica desde el punto de vista de la geofísica, para fines de ingeniería nos interesa otra medida de intensidad, que es la que estoy mencionando aquí, por ejemplo, ¿no? Ahora, y como ejemplo de las tasas de excedencia de intensidad que podemos obtener, es un caso específico en Acapulco, en terreno firme, considerando la integral que mencioné hace rato, ¿no? Aquí hay aceleraciones en GAL y aquí hay las tasas de excedencia. O sea que si aquí tenemos una tasa de excedencia de 0.01, quiere decir que esta aceleración del terreno es, aquí que vendría pues un poco de 0.5 de 500 GALs, ¿no? Esa sería la aceleración del terreno que tendría un periodo de retorno de 100 años. Bien. Bueno, y ya es la versión actualizada. Esto ya, pues ven ustedes, hasta la presentación de la gráfica es con herramientas más modernas. Y esta se preparó, no sé, yo creo que esto debe tener del orden de 10 a 15 años y ya se preparó en Senapred por el grupo de Mario Ordaz. Bien. Ahora, pero este mapa no muestra algo. Por ejemplo, hay evidencia de actividad inesperada, temblores intraplaca en el norte de México, lo cual nos hace también, desde el punto de vista de ingeniería, proponer intensidades mínimas para el diseño en zonas de muy baja actividad. Pues esa fue una sorpresa, pero la tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de ingeniería, y pues es lo que se llaman temblores intraplaca, que pueden ocurrir casi en cualquier lugar, son muy poco predecibles, pero eso ustedes saben mejor que yo. Bueno, y la nota que está abajo simplemente habla de dónde hay información actualizada sobre mapas de peligro sísmico, además de la que acabo de mostrar. Bueno, Prodicis, en el Manual de Obras Civiles de la CFE, hay información nueva, y hay una versión que está por salir en donde hay la información más actualizada sobre las características de peligro sísmico en el país. Bien. Bueno, esta es la regeneración sísmica del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, que pues sirve para la práctica que sirve a los ingenieros en todo el país, aunque realmente no son, es un documento que es técnicamente muy bueno, pero que no es obligatorio. O sea, esto, desgraciadamente, ya por razones legales, los responsables de establecer las normas de diseño en un sitio son los municipios, lo cual entonces crea un conflicto de otro tipo. Bien, entonces, ahora, otra cosa que es muy importante y cómo ha variado todo esto, gracias a las tecnologías con las que contamos ahora, que para fines de diseño sísmico, las normas pueden explicar, y esta es la idea de esta regionalización, en esta zona utilizas tales criterios de diseño, en esta tales otros, en esta otros y en esta otro. Sin embargo,
gracias a las tecnologías que tenemos actualmente informáticas, yo puedo escoger un punto aquí cualquiera intermedio y puedo sacar directamente información sobre qué espectros debo diseñar, que no es ni este, sino que es un interpolado. O sea, me refiero a que ya las normas actuales, incluyendo la versión que está por actualizarse de la Comisión Federal de Electricidad, y en las normas que van a salir pronto para la Ciudad de México, se utiliza un criterio ya de variación continua. O sea, se aprieta en un sitio y eso me da el espectro del temblor que tengo que considerar para el diseño. Eso es algo que, claro, que era inimaginable hace unos cuantos años. Bien, pero ahora ya venimos entonces, hasta ahora he hablado solamente de las condiciones en terreno firme, pero una cosa muy importante, y por ejemplo es fundamental en el caso de la Ciudad de México, es la influencia de las condiciones locales. Y aquí pues muy rápidamente simplemente mencionaré esto. Entonces llegan las ondas incidentes, y el movimiento en en donde me interesa, pues es distinto aquí que aquí, que aquí y que aquí y que aquí, pues simplemente se va modificando por dos razones: por el tipo de terreno que haya y también por la configuración. Se ha estudiado mucho la influencia del tipo de terreno, básicamente por las condiciones de la Ciudad de México, pero poco se ha hecho para estudiar la influencia de la configuración. No digo que nada, pero se ha hecho poco. Bien, entonces, bueno, sí, esto simplemente recalca lo que estábamos diciendo. Aquí hay una referencia sobre la persona que hizo esto. Y hay otro concepto que es muy importante, que para fines de diseño sísmico, es algo que se llama como espectro de peligro uniforme. En realidad, como veíamos hace rato, cada espectro pues tiene una configuración muy irregular de cada temblor específico. Pero si ustedes tomaran si para cada periodo natural de la estructura, digamos 2 segundos, tuvieran cuál es la ordenada que corresponde a un determinado periodo uniforme, en este caso el periodo de retorno es de 125 años, entonces obtienen un valor. Si hacen lo mismo para otra estructura con otro periodo, pero obtienen también la aceleración espectral que corresponde a ese mismo periodo de retorno, les va a dar pues otro valor. Entonces, esta gráfica está trazada aquí, claro, redondeando, ajustándola, suavizándola, porque de todos modos tampoco es muy regular. Pero lo importante es esto: estos espectros de peligro uniforme que frecuentemente se utilizan como referencia, realmente no corresponden a ningún temblor real. O sea que no hay un temblor que tenga este espectro en particular, sino que cada vez que yo escojo un periodo, digamos, esta ordenada, por ejemplo, para construir, no puedo tomar para fines de diseño simplemente estos otros valores, porque no son cosas que ocurren simultáneamente. Pero da una referencia para el que quiere escoger cuál es la intensidad para cuál va a diseñar para una estructura que tenga tal periodo fundamental. Bueno, aquí ya nos metemos aquí hasta ahorita hemos hablado de las características de los sismos y la parte cómo nos interesan los ingenieros. De aquí en adelante pues viene un poco la mentalidad de la vista del ingeniero sobre qué queremos con el diseño sísmico. Y queremos pues varias cosas que dicen aquí: evitar colapso ante sismos excepcionales, evitar daño estructural ante movimientos de intensidad moderada, y protección con respecto a daños materiales a intensidades bajas. O sea, 3 niveles de protección, y eso era lo típico hasta hace algunos cuantos años. Pero la visión ha cambiado, o sea, conservamos las mismas objetivos que mencioné antes, pero hay una cosa que también es muy importante desde el punto de vista de ingeniería: sé que una estructura ante un temblor de gran intensidad se me va a dañar. Y se me va a dañar porque los criterios económicos de diseño hacen que, digamos, dentro del ciclo de vida o hacia largo plazo, es preferible aceptar ciertos daños. De otra manera, las estructuras saldrían excesivamente caras si no se aceptara cierto daño. Pero entonces la otra cosa que tenemos que tener en cuenta: si se daña la estructura, tengo que pensar en que sea fácil de reparar en caso de daño. Prevención de acumulación de daño, o sea, eso, cuando diseñamos una construcción, pase un sismo, entonces ya para el siguiente sismo ya probablemente no aguante lo mismo, porque se acumuló daño y la siguiente va a tener menos resistencia. Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseño. Y esto que tampoco se tomaba muy en cuenta al principio, pues no nos interesa solamente digamos,
lo que le pasa a nuestra construcción, sino que tenemos que proteger estructuras y personas en la vecindad. Y todo eso se toma en cuenta pues, mediante distintos criterios en las normas. Bien, bueno, pues ahora viene, hace años, cuando ocurrió el temblor de Kanto en Japón a principios del siglo XX, en realidad los japoneses dijeron, lo que vamos a hacer es vamos a diseñar para tal resistencia lateral, simplemente pues, sacado así de la manga, pero con una medida clara. Durante mucho tiempo, el criterio que definía si una estructura era adecuada para resistir un temblor era cuál era su resistencia lateral. Si la empujo, cuánto aguanta de empuje. Pero a partir del temblor fundamentalmente el temblor de Norwich, que fue por ahí de 1990 y a mediados de los 90, visto lo que había pasado, entonces se tomó una política de que ya no vamos a basarnos solamente en la resistencia, sino que vamos a tratar de basarnos en alguna estimación del desempeño, o sea, cómo va a responder una construcción, qué daños voy a tener. No me interesa solamente cuál es la resistencia para que permanezca en pie. Entonces, perdona. Entonces, las metas, el diseño sísmico ahora basado en confiabilidad y desempeño, lo que busca, y es como se plantean los criterios de diseño ahora, como se plantea el desarrollo de las normas, es que tenemos metas cuantitativas de diseño, o sea, sistemas con niveles de confiabilidad y desempeño óptimos en el ciclo de vida, y lo vamos a ver al rato cómo lo medimos. Y medios y herramientas, bueno, necesitamos indicadores cuantitativos adecuados de las metas de confiabilidad y desempeño, también vamos a ver, y formatos de diseño que conduzcan a un balance entre la simplicidad y el cumplimiento preciso de las metas. O sea, aquí nos encontramos con un problema de tipo práctico. Desde el punto de vista de evaluar el desempeño de una estructura con ciertas características, pues me puedo utilizar métodos de análisis de respuesta dinámicos complicados, pero desde el punto de vista ya de la práctica del diseño, tengo que utilizar herramientas que sean fáciles de aplicar en condiciones normales. Entonces, lo que hacemos en investigación lo tenemos que transformar en métodos simples, básicamente, y eso lo insistiré en lo que sigue, ¿no? Entonces, bien, bueno, en lo que sigue, entonces, pues voy a decir unas ideas, ya no sé, descripción cuantitativa del desempeño, predicción probabilista de la respuesta dinámica, análisis de vulnerabilidad, cómo lo hacemos, establecimiento de criterios de diseño óptimo, diseño, desarrollo y calibración de algoritmos de análisis y diseño adecuados para las aplicaciones prácticas y los objetos de investigación e implementación que tenemos por el lado de la ingeniería. Bueno, vamos a pasar por el primero. Y aquí consideremos entonces un sistema, un ejemplo como este, es un ejemplo, es un edificio cimentado sobre pilotes de fricción, pero pues es uno de tantos casos que, este es un caso pues muy interesante para la Ciudad de México. Y entonces, ¿cómo describimos el desempeño? Bueno, primero vamos a ver cuáles son los modos de daño y entonces, cómo los debo prevenir. En los miembros estructurales se reduce su rigidez, se reduce su resistencia. En los elementos no estructurales, muros de relleno, por ejemplo, vidrios, etcétera, agrietamiento, fractura o pérdida total. También contenidos o instalaciones, eso es algo que también en general cuando diseñamos una construcción normalmente nos interesa que la construcción quede en pie, pero realmente hay casos, y eso ha motivado mucho interés durante los últimos años, en que las pérdidas pueden ser muy importantes por lo que se pierden los contenidos, por ejemplo, que equipo valioso que se cae o que se voltea, equipo médico, por ejemplo, o porque se cae o porque se distorsiona excesivamente o porque tiene vibración excesiva. Todo esto normalmente no se toma en cuenta, pero cuando hay construcciones que van a tener este tipo de instalaciones que son muy valiosas y cuya pérdida queremos proteger, no solamente diseñamos para que la estructura no falle, diseñamos también para que todo este equipo se proteja. Y eso es parte fundamental de los planteamientos actuales en ingeniería. En cuanto a la parte de ocupantes, comodidad y intranquilidad, mecanismos y condiciones de fallas, bueno, esto es algo que pues también tenemos que entender. ¿Cómo fallan las construcciones? En este caso edificios, pero hay muchos otro tipo de construcciones que también ameritan estudios especiales.
Los edificios pueden fallar porque en un entrepiso se desplace o se distorsione más de la cuenta con una deformación, digamos, ya inelástica bastante alta. Que fallen por momento de volteo, o sea, que las columnas fallen por tensión o compresión. Que hay efectos de inestabilidad, eso me cuesta trabajo explicarlo en este momento, o que por una falla de cimentación, cosa que frecuentemente no se consideraba, pero que, como vamos a ver, hay experiencias muy tristes sobre este problema. Bien, y estas son las respuestas relacionadas con el daño. Las distorsiones locales en el piso, en el sistema. Otra cosa que es muy importante es esta, ¿no? Que una estructura, si le damos una cierta deformación, la puede aguantar, pero si le damos la deformación varias veces, entonces hay lo que se llama fatiga de bajo ciclaje. O sea, que a pesar de que no lleguemos a la deformación de falla, el hecho de que pongamos la deformación de falla ante una sola carga, el hecho de que pongamos varios ciclos de carga, nos va a dar que se baje esa capacidad de deformación y que entonces el sistema falle. Y otro problema, bueno, otro modo de falla, esto ya lo mencioné hace rato, aceleraciones y velocidades locales. O sea, que un equipo que está en un cierto piso falle por volteo o por agrietamiento, etcétera, debido a que la aceleración en ese piso es demasiado grande. Todo esto entonces forma parte de los criterios de diseño por desempeño que no se consideraban antes. Y todo esto entonces implica dos cosas. Por un lado, hacer análisis de respuesta mediante modelos detallados, de los cuales también hablaré, y por otro lado, convertirlos en criterios simples de aplicar para la práctica. Bueno, y creo que estos ya nos podemos ir rápidamente. Bueno, tal vez esto resume un poco cómo nosotros analizamos la vulnerabilidad de construcciones. Entonces, perdón, la respuesta estructural, la global o local en términos de intensidad, que son las amplitudes de la distorsión local, o los indicadores de fatiga, esos son inciertos. Aunque me den la intensidad, yo no sé, los puedo estimar, pero con una cierta incertidumbre. Las funciones de vulnerabilidad en términos de la intensidad, y aquí tengo dos. Una de ellas es, aquí en esta gráfica, creo que esta gráfica es más importante que la graficación que está aquí. Aquí tengo la intensidad y aquí tengo la probabilidad de falla, que pues lo más que puede valer es 1, y el daño esperado. El daño esperado que es pues un producto de, de las distorsiones o de la falla completa por el costo que tendría ese modo de falla, incluyendo el modo, ¿cómo se llama? Las consecuencias de la falla y las pérdidas de vidas, etcétera, ¿no? Cosa que implica también problemas muy serios de cómo se toma en cuenta eso. Bien. Bueno, aquí hay detalles, no sé si vale la pena meternos en esos. La función de daño esperado, dado un cierto temblor, el valor esperado del daño, normalizado con respecto al costo inicial, como se ve aquí, es igual al costo de la falla por la probabilidad de falla, dada la intensidad, por el costo del daño en caso de sobrevivencia, por la probabilidad de sobrevivencia, dada la intensidad. Esta es la función del daño esperado. La tasa esperada de falla, de lo cual ya también algo había hablado. El daño esperado por unidad de tiempo, que es el costo esperado del daño, y eso es la tasa de ocurrencia de distintas intensidades, etcétera. Y el valor presente, esto es algo que también es muy importante. Desde el punto de vista de decisiones óptimas, no nos interesa, si una estructura falla dentro de muchos años, el costo de daño que yo voy a considerar es el costo actualizado, pero también eso vamos a dejarlo pendiente. Pero hay cosas que dan en cuenta sobre factores de actualización en términos de tasas de interés y cosas por el estilo. Pero también bueno. Ahora, la suposición implícita de eso es que la función del daño, el daño por unidad de tiempo, este que está aquí, no varía con el tiempo con posibles reconstrucciones. O sea, la suposición implícita en todas estas ideas es que si la estructura falla, la reconstruyo y sigo manteniendo una estructura con las mismas características. Pero hay estudios recientes en donde se toma en cuenta la influencia del daño acumulado. Y aquí me doy cuenta que faltó una Y. Bien. Bueno.
La producción probabiliza de la respuesta dinámica. Ese es un problema muy importante al cual nos enfrentamos los ingenieros, porque tenemos que hacer descripciones probabilistas de las respuestas no lineales de sistemas de múltiples niveles ante diferentes intensidades sísmicas. No nos queda más remedio que utilizar métodos de Monte Carlo y hacer análisis dinámicos de respuesta, considerando la respuesta paso a paso. Descripciones probabilistas de las capacidades de deformación. Como el criterio de falla es que se alcance la capacidad de deformación, pues entonces necesitamos también describir esta capacidad de forma probabilista. Pero, bueno, y de aquí obtener funciones de confiabilidad y desempeño. Y empleando modelos detallados o modelos simplificados. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el tipo de modelos que tenemos que emplear para representar el comportamiento de los extremos de un miembro estructural. Supongan ustedes que esta es una viga, que este es el comportamiento en el extremo de una viga en un edificio que está sometido a una perturbación cíclica. Y entonces tenemos que utilizar modelos como los que se ven aquí. Aquí tenemos el giro, digamos, en ese extremo, y aquí tenemos el momento actuante sobre ese extremo. Entonces, vean ustedes que tenemos que meternos en detalles que toman en cuenta la degradación de las propiedades debido a la fatiga, a la acumulación de daño durante las respuestas ante un sismo. Y todo esto, obviamente, eso ha sido posible pues durante los últimos 20 años. Antes no era mucho porque no teníamos las capacidades de computación que tenemos ahora. Bien. Pero, como decía, si me dan un temblor de una intensidad dada con un espectro, entonces eso no me basta para estimar cuáles son un modelo probabilístico de la respuesta de la estructura, porque resulta que puedo tener varios acelerogramas con la misma ordenada espectral para la estructura que me interesa, pero que realmente los detalles sean distintos. Entonces eso me lleva a que tenga que realizar estudios basadas en la simulación, ya no utilizando temblores reales, sino simular movimientos del terreno que tienen las características deseables de los movimientos que yo puedo esperar. ¿Sí? Estos son, a ojo, a lo mejor se ven muy parecidos, pero realmente son distintas. Si pudiéramos ver en detalle, se verían que son distintas, y aquí puede haber más de estos. Y de una población, de una simulación ante una familia de estos, sí puedo estimar ya las respuestas de un sistema, teniendo en cuenta la incertidumbre en las propiedades del sistema y también en las simulaciones. Esto aquí lo que me está representando entonces son los espectros de respuesta que yo tendría por un conjunto de temblores simulados de distintas intensidades. A eso se debe que se vea bueno. Ahora, desde el punto de vista del comportamiento del sistema y como una medida de poder estimar cuál es su seguridad, una variable que es muy útil es esta. Supongamos que aquí tengamos los desplazamientos en la azotea y supongamos que tengamos aquí la fuerza cortante basal actuando en la base del edificio. Entonces, cuando el sistema empieza a responder así, o sea, como un sistema que responde linealmente, pero empieza a degradarse cuando alcanza ciertos niveles de falla o niveles de daño locales, y entonces empieza a bajarse su rigidez. Entonces, la rigidez mínima, entonces, es una medida de qué tanto se degradó esa construcción, y por lo tanto es una medida de qué tanto estuvo cerca de la falla. O sea, si esta pendiente se volviera horizontal, entonces quiere decir la estructura colapsó. De tal manera que este es un indicador adecuado, que por eso lo hemos utilizado durante los últimos años como una medida para poder obtener la seguridad. Este es simplemente lo que representé ahí, es un indicador cuantitativo. El índice de reducción de la rigidez de esta secante sería la rigidez inicial, que me mostré a ustedes cuando empieza a responder el sistema, la rigidez mínima al final, y este índice se me vuelve, es igual a ¿cómo está la cosa? Este índice se me vuelve igual a 1 cuando esta acá se vuelve 0. Entonces, cuando este índice se vuelve 1, quiere decir la estructura falló. Y este es entonces un indicador de el desempeño de la construcción. Pero como digo, es un valor incierto porque cada posible
historia del movimiento es diferente a pesar de que es incierta, a pesar de que tenga la misma intensidad. Bien, esto también es una, ¿cómo se llama? Es una descripción de los resultados que obtendríamos para distintas intensidades, la distorsión global. Y vean ustedes que pues simplemente tenemos una cosa con una bastante incertidumbre. Bien, bueno, el análisis del vulnerabilidad, o sí, ahora ya vimos las respuestas, pero vamos a ver la estimación de las funciones de confiabilidad y de daño esperado. Y aquí hay un concepto que se ha utilizado mucho en los últimos años. Si tenemos un sistema como este, de varios grados de libertad, entonces el edificio, vamos a representarlo aproximadamente por un sistema así. Eso es lo que se llama el empuje lateral pseudoestático. En inglés le llaman análisis Push-over, que por ahí aparece. Bueno, entonces, realmente si nosotros hacemos lo que vimos ahí, el sistema se porta así. Aquí tenemos la fuerza en el desplazamiento de la punta, aquí tenemos la fuerza cortante en la base, el sistema va subiendo, de repente aquí, mientras no está dañado, hace así, ya se empieza a dañar y entonces ya se entra en un intervalo no lineal y de repente pues empiezan a fallar bruscamente en forma local distintas de los miembros estructurales en sus extremos y entonces pasan cosas como estas. Entonces, un criterio para definir la capacidad de deformación es cuando de repente, cuando ya se alcanza una reducción de la resistencia máxima que se alcanzó, una determinada reducción. Eso se llama, bueno, hasta aquí está la capacidad de deformación, pero este tiene sus limitaciones. Entonces, suponiendo ese concepto, que es el primero que se presentó, decíamos, la probabilidad de falla, ha dado una cierta intensidad, es la probabilidad de que dada esa intensidad, la distorsión sea mayor que una capacidad de deformación, eso, dada la intensidad. Lo que está aquí pues es simplemente la explicación de lo que acabo de mencionar. Entonces, como el determinar probabilidades de falla, sobre todo para los valores que nos interesan, que son probabilidades de falla bastante pequeñas, implicaría la generación de muestras muy grandes y por lo tanto esfuerzos de cómputo muy grandes. Alan Cornell en 69, a quien tuvimos de visita aquí algún tiempo y con quien yo también tuve una amistad bastante cercana, planteó, hasta que falleció hace pocos años, planteó medida del índice de confiabilidad, que es el margen de seguridad entre el valor, la esperanza y entre la desviación estándar. Entonces, mientras más grande sea la esperanza del margen de seguridad, pues mayor es el índice beta, mayor es la confiabilidad, y mientras más grande sea la dispersión, pues para la misma media, menor es la confiabilidad. Entonces, eso es algo que ha servido para muchas de las investigaciones, sabiendo que es un indicador que es aproximado, que si la distribución de este logaritmo fuera normal, entonces la probabilidad de falla se puede estimar a partir de cuál es el valor de beta. Es aproximado, pero nos ha servido para poder hacer muchos estudios en condiciones prácticas. Bien, la capacidad de formación tiene muchas limitaciones, porque pues realmente es sensible a la respuesta cíclica, o sea, lo que vimos ahorita, la degradación de rigidez y resistencias, la configuración, en el momento de la falla, ¿quién sabe cuál es la configuración, verdad? Está vibrando la estructura y la configuración cambia de momento a momento. Los efectos de inestabilidad y la concentración de demandas de ductilidad. O sea, entre pisos que registran, que requieren más o que disipan más energía localmente por distintas razones y de eso hablaré un poco al rato. Bueno, entonces suelen emplearse valores empíricos asociados a niveles muy elevados de daño. O sea, no es digamos, un criterio que sea muy válido, pero es lo que se hace, ¿no? Hay criterios alternativos de falla, que es también hacer, por simulación de Monte Carlo, poner estructuras y ideales de intensidades tales que hagan que se presenten fallas. Entonces, la intensidad de colapso puede ser un criterio de falla, y con base en cuál es la intensidad de colapso para una estructura diseñada con tal criterio, pues podemos determinar cuál es su probabilidad de falla, etcétera, etcétera. Algo que se generó durante los últimos años, precisamente Alan Cornell estuvo muy involucrado en esto, que fue
la interferencia dinámica incremental, y un sustituto a eso que nosotros desarrollamos posteriormente y que evita los grandes esfuerzos de cómputo que se necesitan para el análisis dinámico incremental. Bueno, no sé si valga la pena meternos en estos detalles, yo creo que ¿no? Eso ya lo mencioné. Y aquí el problema que tenemos es, si nosotros hacemos también una simulación de Monte Carlo, temblores de distintas intensidades, en donde aquí la intensidad yo la tomo como, en vez de, nada más para explicar por qué en esta ordenada está, la intensidad la estoy midiendo, por lo que me demandaría de respuesta el sistema que me interesa, considerando cierto comportamiento no lineal. Y entonces obtengo, y aquí tengo el valor SZ, tal que si Z vale 1, bueno, que si Z es igual a 0, aquí que si Z es igual a 0, se produce la falla. Entonces, simulo las construcciones que me interesan, simulo su respuesta ante distintas intensidades y tengo gráficas como estas, y con base en esos pues yo puedo sacar una función que me da la confiabilidad dada la intensidad, si diseñé así, pero realmente aquí tengo otro problema que también lo vamos a poder profundizar, y es que todos los casos que me caen aquí realmente no son casos a los que yo los pueda aplicar simplemente un criterio de regresión normal, sino que tengo que meterme con estimadores de máxima verosimilitud, también un concepto pues estándar en la teoría de probabilidades. Bien, aquí ya hay algo, déjenme ver cómo he ido de tiempo. Bueno, voy a tratar de terminar en 5 o 10 minutos. La influencia de la configuración, esto es, también resulta que la configuración estructural influye en las funciones de vulnerabilidad. O sea, no me basta decir, voy a diseñar para tal, digamos, espectro para diseño, sino que la configuración estructural puede influir mucho en el nivel de seguridad. Bien, los sistemas irregulares, por ejemplo, en que las propiedades en la altura varían mucho, un caso muy frecuente y caso frecuente de muchos colapsos, en el caso de México 85, en el caso de temblores en muchos otros países, es que el primer entrepiso, utilizado para estacionamiento, por ejemplo, es débil en comparación con los otros. Entonces, se concentra la energía de respuesta ahí, ¿no? O la distribución uniforme en planta de masas, resistencia y rigidez. Funciones asimétricas, esa es otra cosa muy importante que vamos a ver también. Los sistemas inclinados, por el hecho de estar inclinados, ya generan respuestas que se concentran. Bueno, realmente, desgraciadamente, el tiempo es muy corto para poder profundizar en muchos de esos detalles. Pero presentaría algunos resultados para casos como estos. Mira, ese es el sistema que yo decía. Frecuentemente tenemos un edificio, lo diseñamos muy bien, le ponemos muros de mampostería, de tabiques, en todos los entrepisos, perdón, excepto el de abajo. Eso me hace que a la hora que responde el sistema, este sistema es mucho menos adecuado para resistir temblores que el que me habría yo tenido si no hubiera puesto los elementos de relleno. Porque si pongo los elementos de relleno, entonces la energía que el sistema debería disipar, tomando en cuenta esos niveles de daño que decía que se requieren aceptar para tener criterios económicos de diseño, pues sí, esa energía se disiparía en toda la altura del edificio. Mientras que si hago esto, resulta que esa energía se va a tener que disipar fundamentalmente aquí, a costa de deformaciones excesivas que producen el colapso. Y este edificio con planta baja libre es un ejemplo de muchos casos de razón de colapso. Y eso fue en México, fue en el temblor de Tohoku hace poco, en el temblor de Chile también de hace recientemente. Bien. Bueno, aquí hay simplemente un ejemplo de lo que estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, construyo el sistema así, le añado en los pisos de arriba, le añado ciertos elementos adicionales y tengo una distribución así de rigidezas o de resistencias. Entonces, toda la disipación de energía se me concentra en el piso débil. Y eso me ocurre, aquí hay algunos ejemplos para un edificio de 7 niveles, un edificio de
los edificios de 7 niveles son estos, otros edificios de 14 niveles, y tenemos entonces, esto es los muros desligados de la estructura, y estos son muros ligados a la estructura. Estos son los niveles de confiabilidad. Esta Z es una medida de la intensidad, está normalizada. Bueno, pues vean ustedes que el hecho de poner, bueno, ahora, esta influencia es más grande mientras más grande es la intensidad. ¿Y por qué? Porque si la intensidad es pequeña, entonces el comportamiento no lineal es muy pequeño y entonces no se concentra en disipación de energía. Pero conforme aumento la intensidad de diseño, o la intensidad, entonces las demandas esas de disipación de energía son más significativas y se producen reducciones muy importantes en la función esta de confiabilidad. ¿Bien? Bueno, estos son detalles que tampoco voy a decir. Y esto, pues, bueno, miren, esto me lo voy a brincar porque creo que es demasiada la información. Digo, hay muchos resultados, pero desgraciadamente, bueno, esto no quiero dejar de mostrarlo porque esto también nos muestra un problema que frecuentemente tenemos. Tanto este sistema como este otro, una estructura inclinada, se caracteriza porque su capacidad, se caracteriza porque su capacidad en una dirección es menor que en otra dirección. Y eso lo podemos ver aquí. Si el empujo en esta dirección, hacia la derecha, tengo esta resistencia, alcanza la resistencia y empieza y me regreso en un ciclo. Y al empujar en la otra dirección resulta que aguanta más. Porque un sistema así, si lo empujo en esta dirección, este sistema aguanta más que si lo empujo en esta dirección. O este sistema que está inclinado, pues si lo empujo en esta dirección va a aguantar menos que si lo empujo en la otra dirección. Bien, pero eso ya desde el punto de vista de la respuesta ante un sismo, da lugar a esto. Aquí tenemos varios casos en donde pueden ver ustedes que hay para varios diversos valores de alfa, ¿no? Lo que hay es cuáles son las curvas de respuesta, las gráficas de respuesta. Y aquí lo que podemos ver es que si la inclinación es cero, o si el índice de asimetría es cero, entonces, bueno, pues ven ustedes que aquí el sistema básicamente responde lo mismo en ambas direcciones, pero conforme yo le meto valores de alfa cada vez más grandes, llego a que toda la energía se disipa en una cierta dirección, en la dirección débil, y eso conduce a niveles de confiabilidad sumamente bajos. Aquí también hay datos, pero bueno, eso ya también sin meternos en los detalles. Pendientes importantes, pues estamos trabajando en esto, pero tampoco mencionaré muchos detalles. En realidad, todo lo que se ha hecho de investigación en general en el mundo es suponiendo que las plantas de los pisos son rígidos, y hay casos muy frecuentes en donde tenemos una planta del piso, tenemos un muro de cortante en un extremo, otro en el otro, y eso hace que lo que esto se deforma pueda afectar mucho la respuesta dinámica y la confiabilidad. Eso no se había atendido, que estamos trabajando en eso. Bien, pero también me iré muy rápido. Bueno, y por fin el establecimiento de criterios de diseño óptimo, en donde, bueno, pues tengo aquí las distintas variables que tengo que tomar en cuenta, y esto ya lo había mencionado. La función objetivo es esto, ¿no? Es el costo inicial más el costo, bueno, eso también es que esto ya pues se pasa de lo que podemos ver aquí. La función objetivo para fines de optimizar es el costo inicial, que depende de los parámetros de diseño, más el costo esperado por unidad de tiempo, y esto entre gamma, que es un parámetro que toma en cuenta el valor presente, o sea que no me da lo mismo un daño ahorita que un daño dentro de 50 años. Entonces, utilizando esos como valores objetivos, se obtienen ciertas, muchos detalles, relaciones entre el costo y el periodo, y cuál de esas es la que me da la, la mejor solución. Pero bueno, ya. Y ya no me voy a meter en esto, pero tal vez valga la pena decir que los algoritmos y herramientas de diseño, el planteamiento directo es basado en el modelo detallado, el modelo de sistemas simplificados, y para llegar a normas de diseño codificado, en donde los expertos de diseño
se deben proporcionar para distintos tipos de resistencias y formas de variación espacial de las propiedades mecánicas. Y los valores óptimos de parámetros de diseño dependen de valores esperados de costos directos e indirectos de daños. Y los retos de investigación que tenemos, pues, primero, información experimental, porque esos modelos muy detallados, muy sofisticados que hemos empleado, pues implican el empleo de formas de comportamiento de los miembros estructurales. Entonces, tenemos programas maravillosos, pero si no le metemos información adecuada aquí, pues lo que vamos a sacar tampoco es bueno. Análisis probabilístico de respuesta, que son métodos aproximados para estimaciones probabilísticas, sensibilidad de los factores de transformación de respuestas de modelos simplificados a modelos detallados, los problemas relacionados con estructuras irregulares, los modos de falla multidimensionales, o sea, hay varios modos de falla a la vez. Bueno, eso también ya está más. Análisis de confiabilidad, ayudas de diseño, pero el objetivo final, y eso es lo que más... Todo esto se ve bastante atractivo para el investigador, pero tenemos que acabar con esto. Métodos prácticos para el diseño sísmico con niveles congruentes de confiabilidad y desempeño. Y desgraciadamente creo que le tenemos que cortar y lamento que las últimas las haya presentado demasiado rápido, pero creo que para evitar que salga mucha gente antes. Pues bueno, pues muchas gracias. ¿Verdad? Pues claro. Sí.